Buenas tardes amigos. Ahora les contaré mi vida, el último día de secundaria y los 5 primeros años de vía militar. Yo terminé en el Pablo Patrón, en el Colegio Nacional Pablo Patrón de Chosica, a los 16 años de edad. Pero en tercero, en cuarto y quinto año de media, yo saltaba 5,20 m de largo. Así como dicen acá el champazo, sin entrenar, sin nada, salto largo. Era el número 1 de mi colegio. Después, cuando estaba en quinto año de media, de secundaria, como dicen acá en el Perú, 3 de mis amigos estaban postulando a la Fuerza Aérea. Ya habían postulado 2 veces ellos y no ingresaban a la Fuerza Aérea. Y antiguamente se ingresaba con 18 años. Cuando era con menos edad tenías que tener permiso de los padres, permiso notarial. Y yo me presenté a la Fuerza Aérea cuando estuve en quinto año y media, con 17 años, cumplí 17 años y presenté todos mis documentos de cuarto año cuarto año de secundaria, más. Como decía el, como decía el, el prospecto de ingreso. En la Fuerza Aérea ingresé con 17 años, ya para cumplir 17 años ya. Ahí adentro ya, entrando los exámenes, cumplí 17 años. Presenté carta poder notarial porque era menor de edad. Mis padres me firmaron, me fui a Lima, de acá a Chosica a Lima, son 42 kilómetros. En ese tiempo habían unos carros que se llamaban Pullman, eran carros grandes y habían traído a Estados Unidos unos ómnibus. Iban Chosica, Lima, Lima, Ancón. Hacían el recorrido de aquí a Lima, donde está el paradero donde está lo que es el Ministerio de Educación al frente, y además eran el paradero. El carro iba, el ómnibus iba hasta ahí y de ahí se iba a Ancón. De Ancón venía, se estacionaba ahí y venía a Cachosica. Esa era la trayectoria. En esos ómnibus yo me fui, me acuerdo que me fui, mi papá me dio un dinero, me fui a legalizar lo que había firmado. Los notarios en Lima no quería que mi papá vaya, pero como mi papá trabajaba en la papelera peruana, es una fábrica que hacían papel, es bien difícil que le den permiso, porque él se trabajaba de 7 a 11, de 11 a 7, de 7 a 3. Esos 3 horarios tenía. Pero a veces 2 semanas también trabajaba de noche, porque en la noche le pagaban más. Nosotros éramos muy pobres, no teníamos frigider, ni televisor, ni lavadora. En ese tiempo no habían esas cosas acá en Chosica. Yo vivía pasando la central de Moyopampa, Chosica, y era barriada, era la gente pobre. Antes de Chosica para Lima, era la gente que tenía dinero. Yo estudiaba en un colegio, el Colegio Nacional Pablo Patrón, que era público. Todas las paredes eran de adobe, el, el techo era de calamina. Ya les explico ya cómo, miren qué condiciones estudiaba antes. Era de calamina el techo, con palos, clavado con clavos. Las paredes todas eran pintadas de blanco. Un colegio nacional, mi colegio no tenía local propio, todos los locales eran alquilados. Eran casonas antiguas y de ahí salí del Pablo Patrón, pero lo bueno que tenía yo que pintaba muy bien, era pintor y salto largo, era el número 1 del colegio. 5,20 m, 5,20 m era mi salto, largo.
en 100 metros planos, 14 segundos clavadito, así. En maratón sí no me quedaba llegaba en la mitad de toda la gente. De ahí ingresé a la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea antes era 2 años. 2 años te recibía, pero yo cuando, aparte que era 2 años, subí un año más, 3 años. Nos tuvieron un año, íbamos a ingresar agosto de 1977 y por falta de local, no tenían local, el local lo recién lo estaban haciendo. Tenía que esperar 6 meses para que terminen el local. Ya al día a todo acelerado hicieron el local, o sea, la escuela nueva. Era una escuela nueva que tenía de todo. Tenía todo lo necesario, era de 2 pisos. Todo era nuevo. La escuela antigua, donde estudiaba un año antes que yo ingresara, era antigua. Esa escuela lo había inaugurado Prado, el presidente Prado. Mira qué antigüedad tenía. Cuando yo entré, todos eran gente de edad, de 20 años, de 21 años. Yo tenía 17 años. Miraba a la gente estaba muy uniformado, con camisa blanca, su uniforme azul, y nos miraba a todos. Todos tenían armas de fuego. Le entregaban por cada alumno, por cada alumno un arma de fuego. Éramos 400, ingresamos. Nos hacían correr como algo de 20 kilómetros casi todos los días. Era bien bravo mantenerse ahí con 17 años. Yo no había ido a fiestas, nada. Mis amigos en Chosica, de mi promoción, iban a fiestas. Yo me encerrado ahí en la escuela, 3 meses sin salir. Tenía 17 años, ahí cumplí los 18 años. Eran 3 años que tenía que quedarme ahí. Todo te castigaban. Si te castigaban, te quedabas sábado y domingo, no salías. La propina era 7 soles. Con las justas te alcanzaba para el pasaje y para algunas, algunas golosinas que tomé gaseosa. Todo era al contado, no había crédito. Todo era al contado. Nos hacían correr todo el día. Todo el día nos mantenían ocupados. De las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana nos levantaban para recoger hojas y limpiar todos los jardines de Las Palmas. Los cadetes oficiales no hacían nada. Nosotros y la tropa. Todos los alumnos y la tropa hacían limpieza de todos los árboles de todas Las Palmas, que es grande, es como una ciudad. Es como decir todo Chosica. Desde Las Palmas es como decir de Characayo, del Puente de Los Ángeles, hasta Ricardo Palma. Así eran Las Palmas. No me quiero, había pista de aterrizaje para los aviones. Ahí adentro en Las Palmas había pista de aterrizaje, que era que la pista de aterrizaje de los vuelos era como del puente Ricardo Palma, ese puente que hay de cemento, del puente Ricardo Palma hasta el puente de Los Ángeles. Era grande. Allí había iglesia, había piscina, había estadio, había hospital, había canchas de tenis, había de todo. Había también había una escuela para perros de guerra, había escuela para la tropa también, para instrucción, pistas de combate, habían infinidad de unidades, había ahí, escuela de electrónica, unidades de servicios. Ahí estaban los cadetes, los alumnos y la tropa. Las tropas eran como 1000, cerca de 2000 personas eran la tropa, más, creo que como 3000. Los alumnos eran clavaditos 1000. Los cadetes eran poco, eran como 300, 400 cadetes. Los cadetes comían muy bien,
tenían un comedor muy lujoso, tenían mozos cualquier cantidad. En cambio, los alumnos teníamos otros que no comíamos en plato, los cadetes comían en plato. Nosotros comíamos en unos, así que era como unas planchas de metal, donde tenían como unos huecos para poner el segundo, la mazamorra, el postre, la entrada, la fruta. Y nos daban dos tazas. En una taza era para refresco y la otra taza era para la sopa. Aparte de eso, nos habían dado unos mamelucos. Esos mamelucos sí que son como mecánicos, que nosotros cuando entramos a la escuela pensaba que eso era para pilotear los aviones. Entonces nos hicieron poner los mamelucos, era para, como éramos como 1000, nos turnábamos. Primer año éramos como 400, así dividido en aulas. Éramos como ahí 20 dormitorios, primer piso y segundo piso. Entonces, uno de los dormitorios cada dormitorio tenía como 40 a 45 integrantes. Ahí dormíamos. Diarios hacía servicio de homenaje. O sea, unos que iban temprano, almorzaban, esperaban que venían todos los almuerces, todo el batallón, que era como 1000. Ellos se encargaban de lavar las gamelas, los platos, esos platos de metal, los lavaban. Era algo que nunca habíamos pasado nosotros. Y la tropa también hacían lo mismo. La tropa comía. El comedor de tropa no era el comedor de nosotros, era aparte. Había otro comedor grande, ese era el comedor de tropa. El comedor de tropa agarraban, ellos lavaban sus gamelas. El que comía, lavaba su gamela. En cambio, nosotros no comíamos en la gamela, lo dejábamos ahí, venía otro grupo, lo lavaba. En cambio, la tropa comía, ellos mismos lavaban sus gamelas. Esas gamelas usaban los presos del frontón, del Urigancho. Los que estaban presos comían en esas gamelas. Así a esa altura estamos nosotros, y nosotros así zapateábamos porque teníamos homenaje, todos los homenajes comíamos cuando venían de otros institutos armados para que nos vean, ponían homenaje con con manteles, mozos bien a la corbata, para aparentar que no comíamos bien, nos atendían bien. Creo que la comida no era mala, porque todos los miércoles nos daban de comer pollo a la brasa con papas fritas, sin mostaza, sin ketchup, así con ensalada nada más. Pero nos parecía rico, nosotros eso era todos los miércoles, porque los días miércoles había cine. Había un local grande que era como un garaje, como un hangar. Hangar es donde entran los aviones, así grandazo era, y ahí era nuestro centro hacían show, misa, había reuniones especiales ahí. Reuniones especiales, cuando hacían fiestas también hacían ahí para los alumnos. Pero los días miércoles había cine. Ese cine lo traían del cine de la escuela oficiales, lo traían todas las máquinas. Y las cintas de cine lo traían del Ministerio del Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno, el gobierno militar veía todas las películas. En ese tiempo era gobierno militar. Yo entré en la época de Morales Bermúdez. Ya cuando salió Velasco, entró Morales Bermúdez. En esa época entré yo, el 78, en enero del 78. Ahí la pasamos y entonces ya pasé primer año. El primer año era de estudio, full estudios. Álgebra, álgebra, trigonometría, historia del Perú, después ética profesional y cursos militares, como mantenimiento de armas. Nos hacían, en la mañana en la mañana, toda la mañana nos hacían correr 3 vueltas
toda la escuela, o si no, toda la vuelta, todas las palmas, que era más largo. Ahí sí terminamos cansados. Ni bien terminamos, a las 4 de la mañana nos levantaban para correr todo, hacer gimnasia. Hasta las 6:30, las 6:30, de 6:30 a 7 de la mañana teníamos que ir a tomar desayuno. Tomábamos desayuno y nos bañábamos. Nos cambiábamos, todo, éramos rápidos son nosotros. Ya estábamos acostumbrados, a las 8 de la mañana entrábamos a clases, de las 8 de la mañana hasta la 1. Había break, entre medios había para tomar una gaseosa, para comprar un sándwich y galletas. Había dos intermedios, break, que le decían break. En la tarde era para ir también en la tarde eran clases, había clases en la tarde para ir a estudiar. Teníamos mañana y tarde. Pero todo el primer año era todo militar, ejercicios militares. Y en el primer año también nos hacían correr de aquí hasta el Morro Solar. Subíamos todo y nos dábamos la vuelta ahí por todos esos lugares, que eran lugares donde sembraban flores. Era puro por la Chira, lugares donde está el mar, donde está Chorrillos, todo ese mar de Chorrillos hasta el fondo. Ahí estaba la Chira, había otras playas también ahí. Todo era arena y cerros. Nos hacían correr todo eso y veníamos de hambre y a la 1, 2 de la tarde regresamos a la escuela ya cansados. Nos tenían despiertos todo el día. Las únicas horas de descanso era cuando almorzábamos y veníamos, nos daban media hora para descansar, 20 minutos así para descansar. En esa hora de descansar nos quedábamos dormidos, después nos despertaban, nos llevaban de nuevo a las aulas hasta la tarde. Pero el día que había marchas, el día que había aniversario de 28 de julio o el Día de la Fuerza Aérea, todo el día nos tenían en marcha, todo el día, con ejercicios militares, con el arma cargada, con municiones en el hombro, y marchando todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche, nos hacían marchar, para que el desfile salga perfecto. Pero nosotros no lo veíamos perfecto, porque nos hacían marchar todo el día, todo, y el día que desfilamos, así marchemos mal, nos decían que estaba bien, nos felicitaban, todo. Pero yo me daba cuenta que todo era para que nuestro cerebro, se acostumbre a la vida militar. Así fue el primer año y en el segundo año ya entramos a especialidad. Nos fuimos a unidades a practicar. Mi especialidad era abastecimiento, logística. Nos hemos ido también recibimos cursos en Petroperú para conocer los tipos de combustible, las pruebas abreviadas, las pruebas químicas que se hacían, todas esas cosas. Ya en segundo año era más relax porque teníamos a los que habían ingresado ese año a primer año, y ellos nos obedecíamos, teníamos en el hombro, teníamos dos galones segundo año. Ya cuando terminó el segundo año, se recibió la promoción de tercer año, nosotros ingresamos a tercer año. En tercer año ya no hacíamos servicio, comíamos rápido, temprano, antes que todo el batallón. Antes de los 1000 alumnos que habían, nosotros almorzábamos temprano. Llegamos a tercer año. En tercer año nos llevaron todos nuestros camarotes que eran de fierro a provincia, nos llevaron a Talara. En Talara tuvimos 40 días, en Talara, viendo los almacenes, los aviones. En ese tiempo en Talara había los Sukhoi, que eran rusos, que los había comprado Velasco. Había Sukhoi y Antonov. Antonov eran aviones de carga rusos, eran Antonov. Hércules también sabía que venían los Hércules de Lima, los Hércules eran americanos.
de Estados Unidos. De ahí tuvimos 40 días ahí en la base de Talara. Habían dos unidades, Capitán Montes, y había una unidad que se llamaba El Pato. La base del Pato la habían hecho para la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había hecho una base secreta ahí, era subterránea, en El Pato, ahí en Talara. Y había una base más al fondo, se llamaba La Campana. En La Campana había todo material soviético, ruso. Eran sitios que no podían entrar nadie, ¿sabes? Solamente militares. Eso nos hicieron conocer todo eso. Hacíamos tiro, también tiro. Ahí los alumnos, nosotros que íbamos, comíamos primero. La comida era un calvario ahí comer, un calor insoportable. No había mucha agua. Pero nosotros nos ponían agua exacto para bañarnos. Almorzamos, cenamos primero que toda la gente. No lavábamos nuestra ropa, lo lavaban en la lavandería. La pasamos muy bien. Nuestra propina era el doble. Si nosotros ganábamos 7 soles de propina en Lima, ahí ganamos 14. No recuerdo cuánto ganábamos, algo de 7 soles. Un ejemplo, 7 soles ahí nos pagaban el doble, hasta el triple. Y eso nos alcanzaba para todo, para ir a pasear, porque de ahí Talara nos íbamos a Sullana. Nos íbamos a Sullana, nos íbamos a Catacaos, nos íbamos a pasear. Nosotros nos hemos ido hasta Ecuador. Pasamos a Ecuador con nuestro carnet de la FAP. Hasta Ecuador no nos decían nada, pasábamos nada más. Nunca pasó nada. Otros alumnos que tenían un año más que nosotros, ellos sí tuvieron problemas. Porque lo chaparon a uno como espía y no lo torturaron nada, pero lo vino ya, pero eso fue mala imagen. Pero no nos prohibían ir. Yo iba con 2 amigos a comprar galletas allá en Ecuador. En Ecuador las galletas eran muy baratas, eran de bajo costo. Terminaron los 40 días en Talara, nos trajeron a Lima. En Lima tuvimos unos días más, de ahí mandaron de nuevo a Chiclayo. En Chiclayo estuvimos bien porque en Chiclayo había los Mirage, aviones Mirage que eran franceses. Los almacenes eran limpiecitos, de primera, más calidad, los repuestos eran más de buena calidad. Eran diferentes los rusos, porque los rusos eran muy tojos. El avión Mirage era de primera línea, era blanco, así tipo aluminio, de ese color metálico. Pero el avión ruso era bien tosco, parecía que lo habían hecho de lata así, unas planchas que habían tirado con martillo, parecían los aviones rusos. En cambio, el avión francés era diferente. Ahí tuvimos 40 días, todos los días nos daban de comer tamarindo, agua de tamarindo todos los días. La comida también era buena, carne. Chiclayo era una base chica, pero tenía varios bosques de algarrobos tenía grandes, hectáreas y hectáreas. De esa manera lo vendían para recursos propios de la unidad. De ahí, de Chiclayo, no salíamos de viaje nosotros, así mismo Chiclayo nada más. Íbamos a la Plaza de Armas, a algunos lugares que están por ahí cerca, pero no viajamos a otra provincia, de otro distrito. En cambio, en Talara sí, de Talara nos íbamos a Sullana, a Querecotillo, nos íbamos a Tumbes, pero cuando estamos en Chiclayo no. Yo creo que no salíamos porque no había mucho que recorrer, porque todo era sembríos de caña,
de plátano, de esas cosas. Ya llegó tercer año, en tercer año, todo el año nosotros hacíamos actividades, hacíamos fiestas, todo, rifas, vendíamos banderines para la fiesta de fin de año, de que nos graduamos en tercer año. Hasta aquí hasta aquí le estoy narrando ya toda mi vida de parte militar. Estaba en tercer año. En tercer año también nos cortaron el pelo para recibirnos. Nos cortaron el pelo a todos. Nos dieron un uniforme nuevo. Ya en primer año nos habían dado un uniforme nuevo. En tercer año nos dieron un uniforme nuevo. Pero a mí no me dieron porque no sé qué, había un problema logístico, no me trajeron mi uniforme. Mi uniforme me han dado ya cuando yo me he recibido. Yo me he recibido con un uniforme viejo que me dieron en primer año. Con ese uniforme me recibí. Me dio mi diploma, mi título para ejercer la carrera de administración de repuestos de avión. Abastecimiento, le decían, más conocido ahora como logística. Allí en tercer año no hacíamos nada. Hacíamos servicio ronda, algunas cositas más. Ronda, casino. Me acuerdo que nosotros hacíamos servicio de casino. Los servicios más suaves hacíamos los de tercer año. Comíamos bien, casi no nos castigaban, todos los terceros años salían libres, sábado y domingo y días festivos salíamos libres, la pasábamos muy bien, teníamos segundo y primer año que estaban a nuestra disposición, nosotros éramos los jefes, entre nosotros tercer año no nos peleábamos, nos ayudábamos, ahí nos separamos, ya en tercer año nos hicieron la fiesta de fin de año, creo con los hermanos Silva, porque todas las fiestas las hacían con buenos conjuntos, Rudy Rendo, los hermanos Silva, conjuntos que cobraban alguna barbaridad y nosotros con esas actividades pagábamos, eran caros contratar esas orquestas, los hermanos Silva, a Rudy Rendo, eran orquestas que tenían como 30 músicos, tenían bailarines, músicos, orquestas completas, eran internacionales esas orquestas, pero Rudy Rendo, los hermanos Silva, no sé cómo hacían para contratar esas orquestas, porque cobraban, me imagino, en dólares, ¿eh? En dólares. Decían la Fuerza Aérea. Yo no tenía pareja en ese momento, no sabía quién llevar. Tenía una pareja, pero no era consentida por mi familia. No sé, mi familia no quería que yo tenga pareja. Me hacía la vida imposible con todas las parejas que tenía, enamoradas, me hacían la vida imposible. Por eso no sabía quién, y cogí una prima. Tenía dos primas, una prima que vivía en la Tablada de Lurín, que era pobre, casi que en condición de nosotros, como éramos nosotros pobres, tenían casa de adobe, de terní, de esteras, pegó con papel periódico, papel de cemento y con barro. Así vivían en Lurín. Y la otra prima que tenía en Comas, en el Ermitaño, en el Cerro del Ermitaño, en la avenida Los Jazmines se llamaba la calle. Le fui y le hablé a esa prima y me aceptó para ir. Esa prima era mi prima Lupe, que me estudiaba en escuela de enfermería. Justo ese año también se recibía de enfermera. Alta, mi prima era alta, simpática, la llevé.
Pero toda la fiesta estuve más molesto porque no podía llevar a mi amiga, a mi pareja que tenía. Creo que hasta ahí ya, ahí terminó la fiesta, nos citaron en la escuela, ahí nos dieron nuestra hoja donde vamos a trabajar, hoja de despedida, para ir hasta nuestra nueva unidad. Nos despedimos todos en mi promoción, todos nos despedimos. Era la última vez que nos veíamos. Unos se fueron a Arequipa, otros se fueron a Talara, hay otro a Iquitos, a Pisco, a Pucallpa, a diferentes unidades de acá de todo el Perú, de la Fuerza Aérea, donde había aviones. Ya creo que con eso he cumplido la primera parte de mi vida de estudiante en la escuela militar.